Muy buenos días, mis hermanos. Estamos acá para celebrar al Señor a través de nuestra preparación bíblica. Amén. Amén. Así que vamos a empezar nuestra clase de hoy, que es una continuación de la anterior con respecto a las bendiciones que Dios nos da y que Dios le ofrece al pueblo de Israel. Amén. Señor, te damos gracias implorándote a esta hora que seas tú bendiciendo nuestro ingreso a este lugar que es la casa de oración, la casa que tú has preparado, Señor, para que al mismo tiempo seamos nosotros bendecidos, acercándonos a ti a través de una preparación adecuada en tu palabra. Guárdanos, Señor, y sé tú presente a través de tu Santo Espíritu. Estamos reunidos en tu nombre, Señor, y por fe sabemos que tus bendiciones han de alcanzarnos, como también alcanzarán a aquellos que no pudieron venir y que hoy representamos como miembros de nuestra familia. En el nombre de Jesús y puestos en tus manos te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. En la clase anterior estábamos hablando de versículos que no son comunes en la Biblia. Ya los hemos escuchado en otras predicaciones, en otros mensajes, en otras clases. Y entendemos que hay unos versículos en la Biblia que tienen un nombre. Uno de ellos, por ejemplo, ustedes lo han escuchado, es el Gran Mandamiento. El Gran Mandamiento lo encontramos en Mateo 22, 36 al 39, que nos dice así. Cuando le preguntan a él, a Jesucristo, él responde. Le dicen, Maestro, ¿cuál es el Gran Mandamiento de la ley? Aquí le están preguntando cuál es el mandamiento de la ley, porque dudan que él realmente conozca de Dios y que no tenga todo el acceso a la palabra de Dios. Y pues sabemos que Jesucristo llegaba bien preparado. Entonces le dicen de nuevo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. También hablamos de otro versículo que reconocemos en la Biblia y que es llamado como la Gran Comisión. Ese sí es más común. Cuando Jesucristo, antes de Jesucristo partir, se le aparece a los apóstoles, antes de ir al cielo, entonces le reúne a los apóstoles y les habla. Y lo encontramos en Mateo 28, 19-20, y dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el conocido como la Gran Comisión. Hay un tercer mandamiento que mencionamos y es la Gran Visión. Y esa la vamos a encontrar en Apocalipsis. Apocalipsis 7, capítulo 7, verso 9 nos dice, después de esto miré, esta es una descripción que está haciendo el apóstol Juan. Allá en la isla Patmos, recordemos que tiene estas visiones, y entonces aquí dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y aquí entramos entonces a definir los llamados la Gran Comisión Biológica. ¿Cuál es la Gran Comisión Biológica? Tiene que ver con las bendiciones de Dios. Hicimos mención a dos escenarios en la Biblia. El primero durante la creación, cuando Dios le habla a Adán y Eva. Entonces nos dice en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad. Noten, y los bendijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ahora, después del diluvio tenemos entonces otro versículo que tiene que ver con la Gran Comisión Biológica, Bios, vida. Este lo encontramos en Génesis 9. Aquí tenemos a Noé con toda su familia y salen del arca después del diluvio. Dice Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Noten que son las mismas palabras que les dijo a Adán y Eva.
Ahora, la descendencia de Noé empezó entonces a llenar la tierra. Salieron de allí, empezaron a llenar la tierra, para lo cual debieron esparcirse. Esta fue una orden de Dios, pero encontramos que cambian de opinión y ellos se reúnen en una llanura que está localizada en lo que hoy es Irak. Habíamos traído un mapa en la clase anterior y en ese Irak que queda al este de lo que es la tierra prometida, de lo que es Palestina, allí en Irak ellos deciden hacer una torre que llegue hasta el cielo. Entonces ellos dijeron, vamos a coser ladrillo, vamos a crear una torre que llegue hasta el cielo en caso de que seamos esparcidos. Y noten que Dios les dijo, llenad la tierra, pero ahora ellos dicen, no, vamos a hacer lo contrario a lo que Dios dice. Y vamos a evitar ser esparcidos. Entonces nos dice la palabra que ellos encuentran que Dios dice, vamos a bajar y les confundimos las lenguas, a ver qué hacen. Porque Él quiso parar esa desobediencia. Cuando Dios llega entonces y les confunde las lenguas, ellos no pueden seguir la torre porque no se entienden unos a otros. Entonces allí encontramos que empieza una formación de grupos étnicos en los cuales estas personas hablaban una especie de simbolismo, vamos a decirlo, unas lenguas. Estas otras no entendían lo que ellos hablaban y así se fueron formando grupitos. Y esos grupitos empezaron a esparcirse y fueron formando las naciones. Aquí encontramos que de esas naciones que se fueron formando, hay una que tiene la misma lengua como las otras. Se les conoce hoy en día como grupos étnicos. Pero hay un pueblo que es el pueblo escogido de Dios. Dios dice, este es el pueblo, este es mi pueblo, que es el pueblo de Israel, que es toda la generación de los hijos de Jacob. Recordamos eso. Si tienen preguntas, bien pueden, levanten la mano. Entonces es aquí donde Dios le habla a Abraham. Abraham en Génesis 12 le dice, haré de ti una nación grande. Génesis 12, versos 2 y 3. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y atención, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Abraham tiene un hijo, Isaac, con quien Dios confirma entonces la promesa. Y Dios le dice, Génesis 26:4, a Isaac, le dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. En otras palabras, el pueblo de Israel, el pueblo seleccionado por Dios, el pueblo escogido de Dios, es llamado a ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Es una responsabilidad grande la que Dios le ha dado al pueblo de Israel. Y nosotros decimos hoy, pero ¿cómo es que Israel está en guerra? Bueno, hay una responsabilidad que ellos están atendiendo. Por eso nosotros como cristianos estamos llamados a orar por el pueblo de Israel. No solamente para que se sostenga firme, pero para que dé lo que Dios dijo que habría de darle a las naciones, que es bendiciones. Nosotros estudiamos en la clase anterior que a través del pueblo de Israel hemos recibido la palabra de Dios. En el pueblo de Israel, los judíos, ellos nos dieron a nosotros el Antiguo y Nuevo Testamento. Y aunque parezca un poco ilógico, porque para algunos lo parece, del pueblo de Israel han salido los grandes inventos, la grande tecnología. Dios a ese pueblo escogido le ha dicho, reparte como bendición al resto de las naciones, a todo el mundo. Tecnología que nosotros hemos visto. Y nos podemos decir o podemos afirmar de dónde sale toda esa tecnología, todos esos inventos. Del pueblo de Israel, la gran mayoría del pueblo de Israel. Entonces Isaac tenía ya como 42 años y aún no tenía hijos.
porque su mujer también era estéril, como lo fue Sara. Pero él clama a Dios y Dios le da gemelos, que fueron Jacobo y Esaú. Ahora, Jacob toma la primogenitura. No vamos a decir que le robó la primogenitura a Esaú. Esaú nació primero, sino que simplemente hicieron un trato y Jacob se queda con la primogenitura que le correspondía a Esaú. Y aquí tenemos que eventualmente Dios le cambia el nombre Jacob por Israel. Entonces ya sabemos de dónde viene el pueblo de Israel. Vemos también cómo Dios entonces le cambia su nombre, porque él se queda dormido, Jacob se queda dormido por allá en un lugar que se llamaba Luz. Él eventualmente le cambia el nombre a Betel. Y aquí dice Génesis 28, 13 a 14, describiendo la escena. Y aquí Jehová estaba en lo alto de una escalera que él vio. Él vio una escalera en la que subían y bajaban ángeles. Y él miró y encontró que Jehová estaba arriba, o la luz espiritual de Jehová, y le habló. Le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Verso 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Él no le dijo: tú serás bendito, tú vas a ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Jacobo, o Israel, tiene entonces 12 hijos, y esa es otra historia que ya conocemos. Uno de ellos es vendido a los egipcios por sus hermanos, que lo envidiaban y le decían el soñador, ¿recuerdan? Y entonces ellos, cuando lo venden a unos mercaderes que pasaban, él va a Egipto, y entonces en Egipto, como esclavo, allí sucede algo que lo da a conocer a él como un intérprete de sueños. Eventualmente le interpreta un sueño al faraón, porque la tierra, debido a la sequedad, es tierra árida, hay un hambre horrible, y cuando él tiene este sueño, él advierte al faraón de esa hambre que va a venir. Y entonces él le cree, porque le da muchos detalles sobre su sueño, y ellos empiezan a guardar conforme a las instrucciones de José. Entonces se hacen muy amigos. Mientras tanto, Jacob vive con sus otros hijos en el área de Palestina. Y aquí el hambre se extiende a toda esa región. ¿Y qué pasa? Que se ven obligados a ir a Egipto a buscar comida, pero ya en Egipto está José, que es como decir el ministro de Agricultura de Egipto, como el gobernador, y como un alto oficial. Él habla con el faraón y le dice: mira, esa es mi familia. El faraón le dice: oh, no hay problema, tráete a toda tu familia, que eran en ese tiempo como unos 72 personas, y les asigna un área en Egipto para que vivan todos, que es la tierra de Gosén, ¿sí? Y cuando ellos llegan allí, hay una cosa: empiezan a multiplicarse, empiezan a crecer, empiezan a prosperar, y eventualmente el faraón muere, eventualmente José muere, y llega otro faraón. Y cuando llega este faraón, que no conocía de ellos, entonces se asusta y dice: ¿qué está haciendo toda esa gente allá? Porque ellos de pronto pueden aliarse con nuestros enemigos, entonces vamos a tenerles que esclavizar, poner tributos, y los esclavizan hasta tal punto que los ponen a sufrir, y ya son mucha gente los que están viviendo allí. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Muy bien, simplemente le estoy resumiendo en lo que nosotros leemos en Génesis. Allí, ¿qué pasa? Que Jacob se va entonces, como dije, con toda su familia, con sus hijos, con las esposas de sus hijos, y ocupan toda esta tierra. Leemos en Éxodo 1:13. ¿Qué pasó con el faraón? Que el faraón dice: tenemos que hacer algo. Y declara que los hijos que nazcan de los hebreos sean muertos, sean tirados al Nilo.
le dice a las parteras, ustedes tienen que hacer esto. Y allí ya recordamos entonces que una de las parteras vio a Moisés y lo salvó en una pequeña canasta, y eventualmente Moisés crece. Moisés tiene una situación allá en la que él, por defender a parte de su familia, a otras personas que estaban ahí en un argumento, él, por miedo a que de pronto lo maten, ya también recordamos esa parte, él se va al desierto. Y ahí en el desierto permanece como 40 años porque él decide que se queda viviendo en la casa de Jetro, y Jetro, trabajando para él, Jetro le da entonces a su hija, una de sus hijas, y cuando está allí como pastor de ovejas, como agricultor, él es llamado por Dios desde una zarza ardiente, ¿recuerdan eso? Y entonces le dice, mira, necesito que saques a mi pueblo selecto, de esta situación en la que está, porque él ha clamado a mí y yo lo he escuchado, y ahora tú vas a ser entonces la persona que lo saque de allá. Aquí recordamos entonces que Moisés tiene muchas peleas con el faraón, tiene que, cuando le dice deja salir al pueblo porque es una orden de Dios, y Dios le manda al faraón un montón de plagas, 10 plagas en total, y eventualmente ellos se van. Dice Éxodo capítulo 1, 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Al final ellos salen de allí al desierto. A los 3 meses después de haber salido de allí, llegan al monte Sinaí. En el monte Sinaí se quedan por un año, durante el cual reciben las órdenes e instrucciones que Dios les da a través de los 10 mandamientos. Estas leyes son el fundamento de gobierno. Los 10 mandamientos son el fundamento de gobierno de la mayoría de nuestros países. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás sobre su nombre. Ya los conocemos, los 10 mandamientos, ya los hemos estudiado aquí. En el Éxodo 19, mire cómo avanzamos de rápido. En el Éxodo capítulo 19, del 5 al 9, del 5 al 6 leemos: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Esta es una promesa hermosa que Dios le hace a su pueblo, al pueblo de Israel. Dice, porque mía es toda la tierra. Verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. La palabra sacerdote viene de una raíz antigua que significa constructor de puentes. La palabra sacerdote, lo repito, viene de una raíz antigua que significa constructor de puentes, o ingeniero, como lo reconocemos aquí en términos más técnicos. Los puentes son diseñados para unir, ¿correcto? Y como Dios quiere bendecir a las naciones, los israelitas prácticamente son llamados a que se constituyan en un reino de ingenieros, para que haya un puente entre Dios y las naciones. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Quién es el pueblo de Israel? Es un puente que une a Dios con el resto del mundo. Por eso es importante apoyarlos. Es un puente con los romanos, un puente con los egipcios, un puente con los centroamericanos, un puente con los Estados Unidos, el pueblo de Israel. Y por eso Estados Unidos lo defiende, porque entiende que en la palabra de Dios dice claramente que Dios escogió a esta nación para que sean un puente de comunicación entre Dios y nosotros. En el Salmo 67, del 1 al 3, leemos la manera como el salmista percibe el rol del pueblo de Dios. Salmo 67, del 1 al 3. Dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, los pueblos te alaben, todas las naciones te alaben. En el versículo, es importante eso, en el versículo que acabamos de leer, la palabra para. Noten el versículo 2, dice, para que sea conocido en la tierra tu camino. En otras palabras,
Este es el propósito. El para tiene un propósito ahí arriba. Y dice, es una visión de expansión global la que nosotros recibimos. Es una visión expandida de manera global a todas las naciones a través del pueblo israelita. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos entonces la Gran Comisión. ¿Qué son la Gran Comisión? Son 5 versículos que nos ayudan mucho en esto. Tenemos Mateo 28, 18 al 20, Marcos 16, 15, Lucas capítulo 24, del 46 al 47, y Juan 20 al 21, y Hechos capítulo 1, verso 8. Todos con diferentes palabras, en diferentes situaciones, en diferentes áreas, pero siempre con el mismo propósito. Es la gran comisión de Dios, la gran comisión. Siempre la misma persona enfatizando el bendecir a las naciones. Noten lo que dice Mateo 28, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bendiciéndolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La mejor manera de bendecir una nación, ¿cómo es? Hacer discípulos, llevarles la palabra de Dios. Es la mejor manera de nosotros bendecir a nuestra familia, a nuestros miembros de familia, hablándoles de Cristo, hablándoles de la salvación, hablándoles del propósito de Dios en sus vidas. Y nosotros decimos, pero bueno, ¿y mi bendición? Tu bendición llega, es una bendición indirecta, porque si tú eres el puente, entonces vas a ser bendecido. Si aquí construyen un puente que vaya desde Houston a Galveston, ¿sí? Entonces eso no quiere decir que sea Galveston solamente el bendecido, también va a ser bendecido Houston, porque va a llegar más rápido a Galveston. Un ejemplo básico que estoy poniendo. Imagínense entonces cuando sucede lo que sucede cuando nosotros somos el puente, que haya de ser bendición para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros hermanos. Es una bendición que indirectamente nos cobija a nosotros. Dice Hechos capítulo 1, verso 8, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es una visión entonces geográfica que implica expansión hasta lo último de la tierra. Cristo está recomisionando a la iglesia. Ya no hablamos tanto del pueblo de Israel, sino de la iglesia, para que haga lo que debieron haber hecho ellos antes. Lo que hizo la iglesia en el pasado lo estamos haciendo nosotros. Somos iglesia de bendición para el barrio, para la comunidad, para la ciudad y eventualmente para todo el país, si lo miramos de esa manera. Entonces, como iglesia, somos llamados a bendecir a las naciones. Una iglesia en el día de hoy tiene ministros, como tiene necesidades de mantenimiento, necesita un departamento de manejo de finanzas. Estoy hablando de cualquier iglesia, no solamente de esta. Hay ministros de oración, ministros de alabanza, ministerio de benevolencia para ayudar a aquellas personas de menos recursos o que tienen necesidades muy inmediatas. Pero cada ministerio trabaja para que la iglesia sea mejor. Ahora, aquí hay un problema. Eventualmente se convierte en un problema. Estamos tan enfocados a veces en los ministerios de la iglesia y en el crecimiento de la iglesia que nos olvidamos de las naciones, que nos olvidamos de expandir la palabra de Dios allá afuera. Y dije, es un problema porque lo que Dios quiere es que nosotros seamos de bendición. Y a veces nos enfocamos tanto en bendecirnos a nosotros mismos que nos olvidamos que la comisión de Jesucristo, la comisión que nos ha dado es para bendecir a los demás, para bendecir a las naciones, para salir de aquí, para llevar la palabra de Dios allá afuera. Tú has llegado a ese lugar porque Dios quiere prepararte. ¿Para qué?
para que vayas a las naciones, para que salgas afuera, para que les bendigas, para que testifiques a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Lo que hagas hoy aquí, entonces, lo que tú aprendas aquí debe tener un propósito. Y ese propósito tiene que ver con la gran comisión. Ese propósito tiene que ver con las bendiciones que Dios te ha dado, al darte vida, al darte salud, al permitirte estar aquí. Estamos aquí para recibir bendición y al mismo tiempo estamos recibiendo la bendición de Dios que nos ha preparado anímicamente, dándonos el deseo de estar congregados en la iglesia, el deseo de aprender más de su palabra. Estamos aquí para prepararnos entonces como bendición allá afuera. Dios nos ha comisionado como sacerdotes de su palabra, como hacedores de su palabra. Y nos ofrece constituirnos en bendición. Entonces es la bendición que Él nos ofrece a través de su palabra. No lo vamos a encontrar allá afuera. Si tú sales de aquí o no vienes aquí, estás esperando que alguien te lleve la palabra, ¿no? ¿Y qué tal si nosotros nos preparamos y vamos y la llevamos a aquellos que están esperando por nosotros, que están esperando que alguien salga de aquí y les lleve esa palabra, esa bendición, que les hable de la salvación de afuera? Entonces a ese punto quería llegar. Si nosotros alineamos nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestras finanzas, con los propósitos de Dios, estaremos realmente haciendo el trabajo encomendado. ¿En dónde? En la gran comisión, que es la palabra de Dios, como nos lo dice. Ahora, termino con eso. Jeremías capítulo 17, verso 10. ¿Lo tenemos ahí, hermano? Dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Lo vuelvo a leer. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Si recibimos, y vamos a orar al Señor.